Buen día. ¿Cómo están, chicos? Hoy les voy a compartir eh, este segundo tema de la clase de biotecnología, donde vamos a hablar un poco de la introducción a los procesos industriales de fermentación enfocados en la microbiología de la fermentación. Vamos a comenzar eh, hablando de cómo los microorganismos están involucrados en los procesos de fermentación desde hace miles y miles de años. Entonces, este proceso de fermentación no es un proceso nuevo. Definitivamente es biotecnología porque utiliza a los microorganismos para poder realizar el alimento fermentado. La fermentación se ha utilizado para tanto elaborar alimentos como para conservarlos. Cuando hablamos de la elaboración de un alimento, por ejemplo, hablamos del yogur o de las bebidas alcohólicas. Hay que tener en cuenta que el alcohol, por ejemplo, que se desarrolla en la fermentación alcohólica, es un elemento deshidratante y que le da sapidez a los alimentos. Esa ventaja que tiene el alimento fermentado por su carga de alcohol, hace que ese alimento se conserve por más tiempo, ya sea elaborado por fermentación alcohólica o por fermentación láctica. El alimento fermentado tiene ventajas sobre un alimento fresco debido a que dura más, o sea que tiene una mayor vida útil. Vamos a ver que las bacterias o los microorganismos relacionados con la producción de alimentos fermentados son bacterias como Bifidobacterium, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus. Todos estos conocidos como un grupo llamado bacterias acidolácticas o BAL. Vamos a verlas más adelante. Y las levaduras, que recordemos que las levaduras están agrupadas dentro del grupo de los hongos, específicamente de hongos microscópicos unicelulares. Tenemos a las levaduras del género Saccharomyces, que este es el género más importante en la fermentación. Solo para recordarse que esto ustedes ya lo manejan, hay dos tipos de fermentación relacionadas o involucradas en la producción de alimentos. Tenemos la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Pues la fermentación láctica es la que es producida o desarrollada por bacterias, o sea, las famosas bacterias ácido lácticas. También esta fermentación láctica se puede generar en el músculo esquelético del hombre y es cuando se da ese efecto o fenómeno de los calambres. La verdad es que en la fermentación láctica el producto final que se tiene es el ácido láctico. Ese ácido que en los músculos, como hablábamos del ejemplo, genera el famoso calambre o esa sensación de que tu músculo esquelético se está contrayendo violentamente, es producido por el ácido láctico presente en esos músculos. Obviamente el ácido láctico presente en un sustrato como un alimento genera un cambio diferente. En la fermentación láctica es donde nosotros podemos obtener una gran cantidad de alimentos fermentados o productos lácteos acidificados, como yogur, queso, cuajada, crema ácida. O sea, la acción de estas bacterias lácticas sobre ese sustrato, o sea, sobre la leche, específicamente sobre la lactosa, genera pues la producción de unas nuevas características organolécticas en el producto y obviamente la conservación de este. Ahora vamos a ver un poquito de la fermentación alcohólica, que esta pues le da lugar a alimentos muy importantes. Podríamos decir que de los alimentos mayormente consumidos en el mundo después del té y el café son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, la fermentación alcohólica es generada por las levaduras del género Saccharomyces, principalmente al momento de hablar de producción de alimentos, ¿verdad? Pero la fermentación alcohólica también puede ser desarrollada por bacterias
que también se dan en esos procesos y de las cuales vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la parte biocombustible. Bueno, la fermentación alcohólica se obtiene obtiene como producto alcohol etílico o etanol y dióxido de carbono. Estamos hablando de una reacción química exotérmica porque libera energía. Además de generar estos dos procesos, la levadura en anaerobiosis genera ATP, o sea, energía para poder seguir generando el proceso fermentativo en condiciones anaeróbicas. Recordemos que las levaduras son organismos anaerobios facultativos, o sea que pueden hacer un proceso de fermentación tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Pero el proceso más efectivo o con mayores rendimientos de producción de etanol son los que se dan en condiciones anaeróbicas. Entonces, vamos a ver que esta fermentación alcohólica es el principio para la producción de bebidas alcohólicas y en la industria del panificio para la producción de pan. O sea, la levadura del pan, como vamos a ir viendo más adelante, es muy importante para la producción de ese producto. Ok, vamos a comenzar hablando de la producción de pan. Es un proceso fermentativo industrial que se viene realizando desde hace miles de años. Ahí vemos imágenes de los egipcios y los griegos haciendo pan. Y como lo mencionábamos en la clase anterior, todos estos procesos biotecnológicos que se realizaban en el pasado eran pues de manera empírica. Personas que comenzaban a realizar técnicas que se iban desarrollando en la marcha o haciendo o repitiendo cosas que miraban que funcionaban o que generaban alimentos de un sabor aceptable o bueno, entonces empezaban a reproducirlo y seguirlo utilizando hasta el punto de conocer técnicas que hasta hoy en día las utilizamos, ¿verdad? Entonces la producción de pan viene desde hace muchísimos años atrás y es un producto alimenticio que se ha consumido por muchas culturas, ¿verdad? Entonces vemos que hay una serie de reacciones químicas en la producción de pan y como vemos en la diapositiva, para producir pan, pues hay un proceso establecido, como ustedes saben, para producir cualquier producto de manera industrial se debe de seguir un protocolo o un proceso establecido. Pero la química involucrada en la producción de pan tiene que ver mucho con las proteasas y lipasas que se liberan al momento que la masa está húmeda. Cuando esto se va generando, o sea, cuando se va mezclando la harina con el agua, entonces se va dando esta liberación de estas enzimas que hacen que los azúcares simples de la harina se liberen. Azúcares simples como ¿qué? Como maltosa y sacarosa, de los azúcares más complejos. Entonces, cuando estos azúcares sencillos o simples se liberan, quedan listos o a expensas, ¿para qué? Para que la levadura los pueda captar más fácilmente. Entonces aquí vamos a ver que en la producción de pan, la reacción de fermentación que se realiza es aeróbica. ¿Por qué? Porque la levadura no tiene condiciones de anaerobiosis, o sea, de ausencia de oxígeno para realizar el proceso. Cuando se realiza en fase aeróbica, tenemos que la levadura capta los sustratos y la generación máxima de un producto es de CO2 o dióxido de carbono, ¿verdad? Que etanol. Recordemos que los rendimientos altos para producción de etanol son en fase anaeróbica. Entonces, esta fermentación es aeróbica, alcohólica porque sí tenemos producción de etanol, pero las cantidades de etanol son muy pocas y estas se evaporan o se volatilizan al momento que la masa está creciendo o a llegar al momento del horno.
En algunos lugares, bueno, o en algunas culturas también se trabaja mucho o se producen las masas agrias, que son masa de pan con una mezcla de microorganismos, o sea, bacterias ácido lácticas y levaduras, que le van a dar otras características de sabor a esas masas, ¿verdad? Recordemos que la levadura lo que va a hacer es la producción de CO2 que me va a generar las burbujas que me va a hacer que la masa crezca, ¿verdad? Y conocer, o sea, y generar el pan que conocemos hoy en día. Las masas agrias pues tienen un sabor más ácido, es una variedad de pan diferente. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de microorganismos. Si hay bacterias ácido-lácticas involucradas en el proceso, vamos a tener acidez. Eso siempre hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y la levadura seca, que es la que por mejora genética se ha obtenido, es la que se utiliza hoy en día más que todo en la industria del panificio, más que todo o hablando en el aspecto industrial, ¿verdad? Ya que es una levadura que se conoce exactamente sus rendimientos en el proceso. Antes, o bueno, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo hacen el pan de casa, como le llamamos, o sea, el pan que hacen señoras muy mayores en hornos artesanales, en el patio de las casas, con sus cazolejas, con toda esa indumentaria artesanal, ¿verdad? Entonces, hay personas que trabajan con levadura natural, o sea, que tienen en un recipiente oscuro generalmente un pedacito de masa que está cargada de levadura, que generalmente es una levadura salvaje que han mantenido allí en ese sustrato por mucho tiempo. Entonces sacan un pedacito de esa masa, la mezclan con agua y la agregan a la nueva harina de la nueva masa del pan que van a hacer. Entonces, esa no es una levadura seca, esa es una levadura salvaje que algunas personas utilizan para hacer pan. Pero, pues, mediante ingeniería genética, pues obtuvimos la famosa levadura seca o el Fermipan, que está a la mano de todos, que lo podemos comprar en los supermercados, en los comercios, para realizar pan en condiciones estandarizadas, ¿verdad? Entonces vemos que la industria del panificio también se ha beneficiado con la mejora genética de microorganismos. Entonces vamos a hablar un poquito de aquí en adelante de los MMG o microorganismos modificados genéticamente. Los aportes de la ingeniería genética en la industria del panificio. Bueno, ya empezamos a hablar de la mejora de la levadura para la panificación. Entonces, es lo que les decía, la levadura seca, que nos ha permitido tener procesos estandarizados. ¿Estandarizados en qué sentido? Bueno, la levadura del pan se sabe en cuánto tiempo se tiene que dejar para que esta genere el proceso de fermentación, cuál es la cantidad según o a relación a la cantidad de harina utilizada. O sea, todo es un proceso estandarizado para saber exactamente los tiempos y las cantidades de la materia prima a utilizar para obtener, pues, rendimientos efectivos, ¿no? Y el otro aporte es la mejora de los procesos de la panificación, que esto va muy relacionado a la industrialización de la industria del panificio, ¿verdad? Al tener estandarizados y controlados los procesos, ha podido hacer que esta industria crezca más que anteriormente o en la antigüedad, ¿verdad? Ya se había quedado un poco estancada. Entonces, desde la aparición de la levadura mal, o sea, que es el primer organismo modificado genéticamente que fue aceptado para su comercialización en Europa, entonces la industria del panificio despegó totalmente para poder generar pan a grandes escalas y poder hacer una distribución mayor, ¿verdad? Con mayor cobertura de los productos. Entonces, vemos que
la ingeniería genética o la biotecnología moderna ha tenido un aporte grande en esta industria. Ahorita vamos a hablar un poquito de la producción de bebidas alcohólicas y ahí donde tenemos esa relación bien intrínseca entre las levaduras y el etanol. Ya habíamos hablado que Saccharomyces es el género de levaduras conocido mundialmente como el microorganismo industrial generador de esta fermentación alcohólica, proceso que nos ha permitido tener una gran variedad de bebidas alcohólicas. Entonces hay que tener en cuenta que para producir cualquier bebida alcohólica, sea destilada o no, necesitamos un sustrato y necesitamos una levadura. ¿Para qué? Para poder generar las condiciones para que ésta produzca el etanol, que es ese producto preciado de esta reacción, y el CO2, que en algunas bebidas es muy importante. Por ejemplo, las burbujitas que vemos en la cerveza, por ejemplo, o en el champán, que ya es una bebida espumante, entonces es necesario la producción de CO2. Entonces, todos esos mecanismos se dan de manera controlada. Y en ese cuadrito vamos a ver que hay una gran cantidad de sustratos, déjenme, me bajo aquí, de sustratos y de los cuales se pueden obtener bebidas alcohólicas. Vamos a hablar de cervezas y vinos, pues porque son las bebidas alcohólicas que se producen a mayor escala a nivel mundial. Pero también hay otros productos, ¿verdad? Entonces vamos a verlo así rapidito, como el arroz, por ejemplo, es la materia prima o el sustrato principal para la obtención de sake, que es un destilado que se utiliza o que se consume mucho en Japón, de esa cultura. También vamos a ver la ginebra, que es muy consumido en Europa, ¿verdad? Que son granos triturados de semillas de enebro, anís. Entonces, ese es el sustrato con el cual la levadura genera el proceso de fermentación. Vamos a ver, por ejemplo, el vodka, que su sustrato es la papa, que el vodka pues es muy consumido a nivel mundial. El brandy, el kirsch, por ejemplo, que el sustrato es bebida, es cereza, es una bebida rusa que se consume mucho en esos lugares. El punto acá es que miremos que el sustrato es la fuente de esos azúcares simples que la levadura necesita para realizar la fermentación alcohólica. Entonces, vamos a necesitar siempre de un fruto de donde podemos obtener abundantes azúcares sencillos para que la levadura las utilice como alimento en el proceso fermentativo. Así como hablamos en la producción de pan, de esa liberación, ¿verdad?, de los azúcares simples. Entonces, en la fermentación alcohólica, pues ya vamos a ver que el proceso no es aeróbico, es anaeróbico y es diferente porque el rendimiento de producción de etanol es mayor. Ahí tenemos, ¿verdad?, a nuestra querida Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae. En 1997 fue el primer organismo eucarionte en tener su genoma secuenciado. O sea, podemos decir que Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo modelo biotecnológico porque conocemos todo su genoma. Podemos decir que es uno de los microorganismos que más se ha estudiado en mapeo genético. Se conoce la cantidad de genes que se tiene y qué codifica cada gen. Entonces, es un organismo sumamente estudiado. Podemos encontrar una gran cantidad de bibliografía acerca de Saccharomyces. Entonces, es muy importante para la ciencia. Para la producción de bebidas alcohólicas, vamos a ver que hay dos tipos de levadura. La levadura salvaje, que es la que está presente naturalmente en el campo y se encuentra en la cáscara de la fruta, y obviamente esta es transferida al jugo cuando se saca, ¿verdad?, el mosto de esa fruta que se va a fermentar. Y está también la levadura cultivada o modificada genéticamente. Para producción de bebidas alcohólicas vamos a encontrar que la ingeniería genética ha modificado esta Saccharomyces para producir
diferentes tipos de bebida con diferentes rendimientos en producción de productos. Entonces, valga la redundancia, Saccharomyces es altamente estudiada. Tanto en el proceso del vino como en el proceso de elaboración de la cerveza se utilizan microorganismos modificados genéticamente. Vamos a ver que los procesos para hacer vino y para hacer cerveza, pues obviamente son diferentes, ¿verdad? Y esto difiere del productor también, de los requerimientos que éste tenga y de la cantidad de sabores o las características que el productor quiera darle a su producto. Entonces, pero algo que aquí es esencial es que los dos necesitan de la levadura. Entonces, vamos a ver que en la producción de vinos, la levadura vinícola se ha modificado, por ejemplo, con un gen de Lactococcus lactis para mejorar la acidez en el vino producido, porque en algunas regiones, ¿verdad? La uva que se produce no genera vinos con la acidez adecuada para mejorar ese sabor del vino. Entonces, se obtuvieron o se modificaron levaduras para mejorar esa característica. Otras, pues, han sido modificadas con genes de Aspergillus y Trichoderma para mejorar el aroma al vino. Entonces, vemos que mediante ingeniería genética se ha modificado estos organismos para obtener productos con mejores características. En el caso de la cerveza, pues, levaduras, ¿verdad? Modificadas genéticamente con genes de Trichoderma raceyi para producir una enzima que rompa los enlaces beta-glucanos, que estos se producen naturalmente en el sustrato de del mosto, ¿verdad? De la cerveza, o sea, de la malta o de la cebada. Entonces, esto ayuda a que la cerveza pueda generar un proceso de filtración más limpio y obtener un producto de mejor calidad, ¿verdad? Al poder romper esos betaglucanos que obstruyen o obstaculizan el proceso de fermentación de la cerveza. Entonces vemos que los microorganismos que se utilizan para el proceso fermentativo han sido mejorados genéticamente para obtener mejoras en los procesos. Ahí lo que vemos es son fermentadores de cerveza a escala industrial, aunque esos son de pequeña escala. Estos fermentadores son en un restaurante en Tegucigalpa que se llama Honduras Brewing Company, que es una cervecería artesanal muy buena. De hecho, la foto es mía, yo la tomé, y es un lugar muy, muy fascinante en el sentido de que si llegas temprano a las 5 de la tarde, en tiempos de no pandemia, ¿verdad? Podías entrar y te daban un tour y te explicaban así brevemente cómo funcionan los fermentadores, ¿verdad? Estos fermentadores son alemanes, tienen todas las condiciones para dar un proceso controlado de la cerveza y producen un producto de muy buena calidad. Entonces, vean que esos fermentadores generan esta bebida y son carísimos, tienen una tecnología muy buena, muy buena, y el control de materia prima, de temperatura, de todas las variables en el proceso es muy, muy, muy importante para generar un producto de calidad. ¿Y quiénes son las estrellas de la producción de cerveza, de vino? Pues las levaduras. Y en la actualidad, las levaduras modificadas genéticamente. Ok, vamos a hablar así rapidito de los productos lácteos producidos con microorganismos. Ahí vemos los famosos BAL o bacterias ácido lácticas, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Streptococcus. Entonces tenemos aquí a los representantes de este grupo de bacterias que generan una gran cantidad de productos. Si ven ahí en la fotito aquí, ¿verdad? Esto es un queso azul, si no me equivoco.
donde todas esas manchitas verdes azuladas que tienen es hongo, es Penicillium. Entonces vemos que esto se le conoce como queso madurado, se consume mucho, mucho, mucho en Europa. De nuestra cultura no está consumir este tipo de queso, ¿verdad? Pero como nos encanta probar cosas nuevas y alimentos nuevos, entonces ya estamos introduciendo un poquito más esos alimentos gourmet en nuestra dieta, ¿verdad? El queso azul tiene un sabor intenso, muy, muy fuerte, tiene un olor fuerte y todas esas características se las da ese microorganismo, ¿verdad? Es un Penicillium camembert, si no me equivoco, el que se utiliza para la producción de estos quesos. Entonces, ahí tenemos varios productos lácteos que se realizan utilizando microorganismos fermentativos. Ok, los productos lácteos que nosotros consumimos, pues creo que de nuestra cultura no pasamos del quesillo, de la mantequilla, del queso con chile, del queso semiseco, fresco, seco, o sea, los productos lácteos con los que crecimos y los que producen nuestros productores artesanales, ¿verdad? Estoy repitiendo mucho la palabra producción, producto, bueno, pero me disculpan ahí la redundancia. Entonces, pero en otras culturas utilizan o consumen mucho producto fermentado. En nuestra cultura solamente consumimos yogur en fermentado. Muy, muy pocas personas consumen kéfir, que es otro producto fermentado, que es conocido como un producto lácteo. Este es de otra cultura. Entonces vemos que los productos alimenticios, pues obviamente van ligados a nuestra cultura. Se consumen mucho, mucho, mucho queso madurado, mucho kéfir, muchas leches ácidas en Europa, en Estados Unidos, por esa población mixta que tienen. Entonces, obviamente la biotecnología tiene que mejorar esas bacterias lácticas porque son productos alimenticios que se generan de manera industrial. Entonces, vamos a ver que si leemos, ya cuando ustedes hagan la lectura ahí de su capítulo 6 del libro, ¿verdad? Biotecnología y alimentación, vamos a encontrar que uno de los mayores problemas en la producción o en la fermentación láctica es la parada se le conoce. O sea, la fermentación láctica llega a un punto que las bacterias ácido lácticas dejan de producir este ácido láctico, o sea, hacen un stop, una parada agresiva que frena ese proceso y en algunos casos no se generaba a totalidad del producto. Entonces, esa parada era un problema al momento industrial de generar los productos. Entonces, las bacterias ácido lácticas pues fueron modificadas porque por medio de muchas investigaciones se descubrió que unos pequeños virus que infectan bacterias que se llaman fagos, si recordamos un poquito microbiología, estos fagos infectaban a las bacterias generando fallas genéticas para que éstas hicieran esa parada en la fermentación láctica. Entonces se hace esa modificación mediante fagos también, ¿verdad? Generándole una copia antisentido que lo que hacía era que cuando esas bacterias ácido lácticas eran atacadas por esos fagos, entonces ya ellas ya tenían esa copia antisentido que lo que hacía era frenar el ataque de esos virus. Entonces se pudo desarrollar cepas de bacterias ácido lácticas que generaran un proceso de fermentación láctica completa, sin la famosa parada que era un daño o que causaba un maleficio en el proceso de estos productos lácteos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la biotecnología también ha sido vital en este proceso. Ahora vamos a hablar de las fermentaciones cárnicas. Bueno, muchos productos cárnicos se pueden fermentar
para producir diferentes variaciones, ¿verdad? O variedades de productos con sabores, texturas y olores diferentes. Para los productos fermentados que se producen, se utilizan los microorganismos iniciadores o los microorganismos starter, que son los que le brindan esas características. Por ejemplo, si hablamos rápidamente del proceso de la salchicha, de producción de una salchicha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que desde la resección de la materia prima, selección de esta, triturado, por ejemplo, de esas carnes, adición de condimentos. Entonces, se crea una masa de la materia prima en la cual se le agregan esos microorganismos iniciadores, luego esto se embute, ¿verdad? Se hace todo el proceso de cocción, enfriamiento y el microorganismo ya dentro de esa masa de carne, ahí encuentra sus sustratos. ¿Para qué? Para empezar a alimentarse y hacer un proceso fermentativo que va a ayudar a cambiar las características de ese producto. Entonces, obtenemos texturas diferentes, olores diferentes, colores diferentes que hacen que ese producto se vuelva más atractivo al público, ¿verdad? Entonces, esos microorganismos iniciadores que se utilizan generalmente son bacterias acidolácticas, micrococos, algunos mohos y levaduras. Los productos cárnicos fermentados no son tan comunes en nuestra cultura, no los consumimos como tal, pero sí los consumen mucho, por ejemplo, la cultura turca, en Turquía, ¿verdad? Producen mucha salchicha fermentada, ¿verdad? Tienen sabores bien fuertes. Esa es una de las características que tienen los productos fermentados, ¿verdad? Generan ese sabor fuerte, ya sea por la producción de ácidos o de alcoholes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esas características son las que cambian al momento de agregar un microorganismo a la ecuación. Ya vamos terminando. Vamos a ver que hay fermentaciones vegetales y el microorganismo mayormente relacionado es Lactobacillus plantarum. Entonces vemos que son fermentaciones ácido-lácticas que generan esos productos fermentados como los pepinillos fermentados, como el chucrut, que es un fermentado de repollo que se consume mucho en España, en todos esos países de Asia. Es un producto que se consume en grandes cantidades en esos lugares, no es de nuestra cultura, pero se produce a gran escala, ¿verdad? Entonces, una ventaja que tiene este producto es que el microorganismo lo produce, o sea, genera ese nuevo producto alimenticio, ¿verdad? Porque todos conocemos el repollo, ¿verdad? Todos lo consumimos, pero lo consumimos en ensaladitas, ¿verdad? O sea, es de nuestra cultura consumir repollo, pero consumir repollo convertido en chucrut no es de nuestra cultura. Entonces, ahí, ¿eso qué quiere decir? Que ya ese repollo, le agregamos ese microorganismo, va a haber una fermentación láctica, entonces ese repollo va a adquirir acidez. Ya es un repollo ácido, con otro sabor, con otra textura, entonces ya se convierte en otro producto. Entonces ahí estamos utilizando el microorganismo para elaborar el alimento. Hablamos al inicio de que los microorganismos fermentadores también conservan los alimentos. Es lo que pasa con estas fermentaciones vegetales, porque esos microorganismos o bacterias acidolácticas naturalmente producen esas bacteriocinas, que eso de bacteriocinas es un término que vamos a estudiar mucho en microbiología general, lo mencionamos así muy brevemente, pero las bacteriocinas son antibióticos de corto espectro producidos por microorganismos contra otros microorganismos. Entonces, vemos que ese Lactobacillus plantarum, además de producir un alimento, también genera el método de conservación de este alimento.
Entonces, estas fermentaciones vegetales o las conservas vegetales o el chucrut que les menciono de repollo, que ahí lo vemos en la imagen, ¿verdad? Ahí nunca lo he probado, de las cosas que necesito probar, pero les diré que en nuestra cultura nosotros consumimos encurtidos, pero generalmente es en salmuera, o sea, con agua con sal o en vinagre, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de una fermentación acética, pero encurtidos en fermentación láctica, creo que como tales no los consumimos así. Pero, por ejemplo, en Japón, consumen mucho el miso, que son semillas de soya, de frijol soya fermentadas con una mezcla de hongos y bacterias ácido-lácticas y que lo que produce al final es una masa. Entonces, esa masa ellos la empacan y de esa masa la utilizan como condimentos. Hacen calditos, que se la recomiendo, que es muy rica, la sopa de miso, que la preparan con alga nori, con tofu, hacen pedacitos, y es un caldito que hacen con esa masita de frijol soya fermentado. O sea, eso es algo que no pertenece a nuestra cultura, obviamente, ¿verdad? No lo consumimos, pero en otras culturas consumen mucho vegetal fermentado, mucho producto cárnico fermentado y pues sin los microorganismos no hay fermentación. Entonces vemos ahí cómo la microbiología está relacionada a la fermentación y obviamente es un proceso biotecnológico porque se utiliza ese microorganismo para obtener ese producto. Para terminar, vamos a ver que los microorganismos también nos sirven como alimento directamente. O sea, ¿consumimos microorganismos como alimentos? Sí, gente. Tanto como un aditivo en los alimentos, sino que también los podemos consumir como suplementos alimenticios. Entonces ahí en la imagen miramos la famosa espirulina, que se consume a nivel mundial como un suplemento alimenticio. La espirulina es una microalga que es microscópica, es pequeñita, es verde y tal como su nombre lo dice, tiene forma como de espiral, como de comita. Entonces, esa espirulina en su composición química tiene una gran cantidad de ácidos grasos no saturados, o sea, de los saludables, ¿verdad? Tiene proteínas, vitaminas, o sea que el consumo de esa alguita como un suplemento, o sea, como una pastillita, nos ayuda a mejorar nuestra nutrición. Entonces ahí vemos cómo los microorganismos también los podemos consumir como alimento directamente. Y otro ejemplo de cómo los microorganismos son consumidos por nosotros como alimentos es como sustratos para la producción de otros alimentos. Entonces ahí vemos en la imagen, ¿verdad? Aquí esa que está arriba de mí, de la producción de champiñones, donde para que estos se crezcan, ¿verdad? Tienen que prepararse el sustrato de una manera muy especial con una mezcla de microorganismos del suelo para que estos champiñones puedan crecer saludables y llegar a las mesas de todos nosotros. Entonces vemos que el aporte de la microbiología en la producción de alimentos es grande, no solamente para producir los alimentos fermentados, sino que también como alimentos mismos, ¿verdad? ¿Lo pensamos alguna vez? Pues no sé, creo que sí, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han consumido la famosa espirulina o la clorela que también se utiliza. La misma levadura se consume también en suplementos alimenticios. ¿Por qué? Porque en su estructura está llena de cosas buenas, de nutrientes que nos ayudan a nosotros. Entonces, los microorganismos también se pueden consumir como alimentos. Vamos a terminar acá, ¿ok? Sí, terminamos acá y les dejo la clase para que la podamos compartir para que ustedes la tengan en cualquier momento, ¿verdad? Ok, chicos. Nos vemos.